Dios les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Damos gracias a Dios por estar aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor. Agradecemos también al Señor por este tiempo que hemos podido disfrutar de lo que Dios puede hacer a través de la vida de nuestros pequeños. Esta es una edad preciosa, déjeme decirle. La edad de los primarios es una edad especial. Fíjense, es una edad especial que a esa edad los niños admiran a las personas que les rodean. Los padres son los héroes de ellos. Y esa edad es susceptible a recibir a Cristo con mayor facilidad porque ellos comienzan a entender una serie de cuestiones como las consecuencias de sus actos. Comienzan a tener una conciencia de pecado también. No es que no sean pecadores, pero es que a esa edad ellos ya empiezan a entender que lo que hacen tiene consecuencias. Y esas consecuencias un día van a ser juzgadas por el Señor. Muchos aceptan a Cristo a la edad de los primarios. Pero quien pasa a la edad de los primarios y entra en la adolescencia tiene una experiencia diferente. Por eso la Biblia es tan especial cuando dice que instruyamos al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Las enseñanzas que reciban cuando son niños, cuando sean niños, siempre les van a acompañar para toda la vida. Y hoy los vemos cantando y adorando y guiándonos en la adoración. No sabemos lo que Dios va a hacer un día con ellos, pero es nuestra responsabilidad cuidar de ellos, formarles espiritualmente. Somos responsables de eso. Así que damos gloria a Dios porque tuvieron un retiro especial, porque fue una experiencia que les impactó, que les tocó. Y queremos que así siga siendo con cada uno de ellos. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el pasaje que se encuentra en el Salmo 129. Seguimos teniendo esta serie de sermones en los cánticos de ascenso, los salmos de ascenso, y hoy nos corresponde hablar del Salmo 129. Dice ahí la palabra del Señor. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Queremos que tú nos hables, nos ayudes a entenderla, porque necesitamos vivir conforme a tu voluntad. Queremos vivir conforme a tu voluntad. Por eso pedimos que tú alumbres nuestro entendimiento con tu Espíritu Santo, para que no solamente entendamos, sino vivamos lo que tú nos quieres decir en esta mañana. En tus manos me pongo y me humillo rogándote, Señor, que seas tú quien me uses. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. He querido titular el sermón en esta mañana, ¿vale la pena temer a Dios? Uno dirá, pastor, usted se está poniendo viejo. ¿Cómo que vale la pena temer a Dios? Ese fue el último sermón que usted predicó. Bueno, claro, porque este sermón es ¿vale la pena temer a Dios? Parte 2. Y no espero que sea como el viejo refrán ese que dice que segundas partes nunca fueron mejores. Pero es una pregunta que vamos a tener que responder a la luz de este salmo también. ¿Vale la pena temer a Dios? Cuando nosotros miramos el mundo en el que nos toca vivir, la generación en la cual nos ha tocado desarrollarnos, nosotros tenemos que reconocer que hay que enfrentar cosas que se nos escapan de las manos.
situaciones que no queremos vivir, momentos por los cuales no queremos pasar, ¿verdad? Y en el Salmo 128, que fue el último sermón que predicamos acerca de esta serie, que fue el sermón anterior, hablábamos de que vivir bajo la bendición de Dios siempre es lo mejor y lo mantenemos. Vivir bajo la bendición de Dios siempre es lo mejor. Pero vivir bajo la bendición de Dios no significa que no vayamos a padecer. Y quiero aclarar eso porque puede crearse una falsa expectativa cuando nosotros hablamos de que Dios te va a bendecir y Dios bendice tu vida y Dios te ayuda y Dios esto y Dios lo otro. Pero también hay que estar claros de algo. La bendición de Dios no evita el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Sí? No voy a engañar a nadie. Jamás predicaremos un evangelio que cree falsas expectativas. Jamás le diremos a la gente que venga a Cristo para que deje de sufrir. Evidentemente hay muchos sufrimientos que se van a evitar. Hay muchos sufrimientos que no va a tener la persona cuando conoce a Jesucristo. Sufrimientos que vienen como consecuencia de sus malas decisiones. Sufrimientos que vienen por causa de tomar caminos equivocados. Esos sufrimientos sí los va a evitar. Pero aparejado a recibir a Jesucristo, también van a venir una serie de situaciones que antes no teníamos porque no éramos cristianos. Hay que estar claro de eso. Ser cristiano implica pagar un precio. Ser cristiano implica sufrir por causa de Jesucristo, ¿ok? No podemos engañarnos. Por eso sigo haciendo la misma pregunta. ¿Vale la pena temer a Dios y ahora sabiendo que nos toca sufrir por ser cristianos? Si te cuestionas si vale la pena temer a Dios, quiero recordarte la siguiente verdad que es la verdad que quiero compartirte en esta mañana. Dios es justo. Dios es justo. Esa es la verdad que quiero compartir contigo en esta mañana. Dios es justo. No te voy a hablar de una fórmula mágica. No te voy a hablar de un protocolo, de una forma de actuar. Hoy quiero que meditemos en esta verdad. Dios es justo. Así que cuando te preguntes, ¿vale la pena temer a Dios? Quiero que recuerdes esto. Dios es justo. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, en primer lugar, Dios es justo y su pueblo siempre es librado. Dios es justo y su pueblo siempre es librado. La experiencia del salmista no es su experiencia propia solamente. Cuando uno lee el Salmo, uno se da cuenta de que el salmista está hablando en primera persona. Él dice, mucho me han angustiado desde mi juventud. O sea, esa es la experiencia que tiene el salmista. Una experiencia desde que es joven ha sufrido angustia. Pero de repente el salmista dice, puede decir ahora Israel. Y ahora la experiencia del salmista se vuelve también la experiencia del pueblo de Dios. La experiencia del salmista es también la experiencia del pueblo de Israel. Y es como si el salmista estuviese encarnando en su persona a todo un pueblo. Es como si el salmista estuviese representando a toda una nación, donde el sufrimiento de esa sola persona es el sufrimiento de toda la nación. Por eso el salmista invita a la nación a unirse a su cántico cuando dice, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Quiero que entendamos que el salmista está hablando de la experiencia del pueblo de Israel. Desde el inicio de la nación del pueblo de Israel, el pueblo de Israel ha sufrido. Cuando Israel estaba en Egipto, y a ese momento de la historia de Israel es que muchas veces la Biblia habla como la juventud del pueblo de Israel. Cuando Israel estaba en Egipto, Israel clamó a Dios, ¿por qué? Porque estaba siendo esclavizado y estaba siendo allí fuertemente tratado en Egipto. Clamó a Dios porque era grande la servidumbre, era grande el yugo que estaba llevando.
Así que cuando el salmista dice que muchos lo han angustiado desde su juventud, le está recordando de que su historia o el camino de su nación no ha sido un camino fácil desde el principio. Y si nosotros vemos a la nación de Israel hoy, seguimos viendo que es una nación que sufre. Puede que haya tenido sus momentos de tranquilidad, pero en realidad la nación de Israel es una nación sufrida. A veces se padece por el error de otros. Es verdad que la Biblia dice que nunca vamos a pagar por los pecados de otros, pero eso no significa que no suframos parte de las consecuencias de los errores de otros. Cuando la nación de Israel sufría, dice la palabra de Dios que sufría por causa de su pecado. Excepto la experiencia en Egipto, todas las demás veces que Israel sufrió, siempre sufrió porque se apartaba de los caminos de Dios. Porque la nación dejaba de obedecer al Señor. Pero aun cuando la nación dejaba de obedecer al Señor, en el pueblo había gente que temía a Dios. En el pueblo había gente que amaba a Dios. Y sin embargo, sufrió el mismo destino que el pueblo, porque eran parte del pueblo. No tenían que ver con el error de la mayoría de la gente que había en ese lugar, pero les tocaba sufrir las mismas consecuencias. Si el pueblo era atormentado por una nación extranjera por causa de haberle fallado a Dios, no sufrían solo los impíos y los desobedientes a la palabra de Dios, también sufría gente buena. También sufría gente justa esa opresión. Recordemos al profeta Jeremías, que sufrió la invasión de los babilonios en el 586. Y sufrió por ser fiel al Señor. Sufrió por ser obediente a Dios, porque Dios le dijo, tú eres la persona que vas a tener que predicarle a este pueblo en el momento más duro de la historia. Tú eres la persona que le va a tener que decir a este pueblo que se tiene que arrepentir y se tiene que entregar. Y Jeremías tuvo que sufrir la suerte del pueblo de Israel. A veces se padece por el error de otros. ¿Qué culpa tenemos nosotros de vivir en un país que le da la espalda a Dios? ¿Qué culpa tenemos nosotros de vivir en un país que cada vez se aferra más a la idolatría? ¿Qué culpa tenemos nosotros de los errores de los que dirigen este país? Ese puede ser el pensamiento que tengas en esta mañana. A veces padecemos por el error de otras personas. Somos gente pacífica, somos gente honesta, gente que queremos amar a Dios, queremos seguirle con todo nuestro corazón, pero no escapamos a los errores de otras personas que nos rodean. La historia del pueblo de Israel ha sido una historia marcada por la angustia desde el comienzo. Israel ha sufrido grandes periodos de sufrimiento. Y la Biblia menciona esos grandes periodos de sufrimiento cuando el salmista dice, sobre mis espaldas araron los aradores. Dice que hicieron surcos ¿de qué tamaño? Largos. Y esos surcos largos implican largos periodos de sufrimiento, largos periodos de tormento. Pero qué casualidad que la historia de la iglesia se parece mucho a la historia de Israel. Y no por desobediencia. La historia de la iglesia ha sido una historia similar a la del pueblo de Israel. ¿Cuánta gente no ha intentado destruir la iglesia? ¿Desde cuándo se está intentando destruir la iglesia y el evangelio? ¿Desde cuándo? Eso no es un fenómeno de ahora. Eso no es un fenómeno de estos tiempos. Desde que la iglesia comenzó, la iglesia ha sido perseguida. La iglesia ha sido sufrida. La iglesia ha tenido que enfrentar grandes desafíos. Ha sufrido que aradores hagan largos surcos sobre ella.
La iglesia, vamos a decirlo así, no ha tenido una historia fácil. Teodoro Beza le dijo al rey Enrique de Navarra lo siguiente: Señor, es el destino de la iglesia de Dios soportar golpes y no infligirlos. Escuche eso. Es el destino de la iglesia de Dios soportar golpes y no infligirlos. A veces queremos tener la justicia de nuestra parte, hacer la justicia nosotros. Y le sigue diciendo este hombre al rey: pero le ruego que recuerde que la iglesia es un yunque que ha desgastado muchos martillos. La iglesia es un yunque en el que se han partido muchos martillos. Todos han querido destruirla, todos han querido desaparecerla, todos han querido borrarla de la faz de la tierra. Todos han querido eliminar el cristianismo, la fe, el evangelio de la historia de la humanidad. El mundo se ha propuesto borrar todo lo que tiene que ver con Jesucristo, pero no ha podido, porque Jesús nos dio la promesa que dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Nada ni nadie puede contra la iglesia. Y sí, hemos sufrido, hemos pasado por momentos difíciles, hemos pasado por momentos de burla, hemos tenido que enfrentar persecución, hemos tenido que escondernos para hacer las cosas, para seguir adelante con el evangelio. Hemos tenido que enfrentar la oposición de gobiernos, pero aún así la iglesia de Cristo permanece firme. Y nada podrá contra la iglesia del Señor, porque es la iglesia del Señor. Nada. En una ocasión, y esta historia la ha hecho muchas veces el pastor Bárbaro y otros pastores también. A un pastor que tuvimos en nuestra obra, Luis Manuel González Peña, un dirigente de este país, le dijo: González, hasta aquí llegó la iglesia en Cuba. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este pastor? Le dijo: estimado funcionario, con todo respeto, pero la iglesia de Jesucristo está más firme que nunca. Y nada ni nadie podrá contra ella. Mire por un momento cuántas cosas, hermanos. Quizás usted diga: mucho me han angustiado desde mi juventud por ser cristiano. Mucho he tenido que sufrir yo por ser cristiano. Pero de repente mira a su alrededor y ve tantos hermanos y de repente le da por decir: diga ahora la iglesia bautista Salem de Arroyo Apolo: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Porque Dios es justo. Y como Dios es justo, Dios siempre libra a su pueblo. Verso 4. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Cortó las cuerdas de los impíos. Destruyó las cadenas de los impíos. Solo el Señor, con su justicia, puede hacer esto. Puede darnos verdadera libertad. Y la libertad no radica en lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer, en lo que puedo tener o lo que no puedo tener. La libertad no se trata de lo que puedo disfrutar o no puedo disfrutar. La libertad se trata de lo que soy. Y eres libre cuando puedes ser lo que dices ser sin que alguien impida que lo seas. Puede que yo no tenga un templo, puede que yo no pueda tener una Biblia, puede que yo no me pueda reunir, puede que yo no pueda cantar. Pero ¿sabe qué es lo que nunca van a impedir? Que yo ame a Dios con todo mi corazón. Y eso es libertad. Nada ni nadie puede impedir que yo sea un hijo de Dios. No hay pensamiento que impida eso. No hay medida que impida eso. No hay miedo tan grande que lo bloquee. En los años 60, un grupo de pastores grandes de nuestra convención fue llevado
a las unidades militares de apoyo a la producción, conocidas como UMAP. Esos eran como con campos de concentración, déjeme decirle. Las provincias orientales. ¿Sabe qué se pretendía con eso? Exterminar el cristianismo en este país. Usted sabe que años después, estaba preguntando el dato, pero no me lo dieron. Este país aprobó una constitución atea. Este país se declaró ateo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el ateísmo en este país? Ahora hay más creyentes que nunca en este país. Ahora hay más personas necesitadas espiritualmente y hay personas que están buscando desesperadamente en qué poner su confianza. Dios es, ¿qué cosa? Dios es, como Dios es justo, Él siempre libra a su pueblo. Dios es justo y los malos nunca prosperarán. Esta es la otra parte, déjeme decirle. Sí, vivimos en un mundo rodeado de personas malas. Pero el apóstol Pablo nos aclaró que nuestra lucha no era contra las personas. Nuestra lucha es contra los poderes espirituales que mueven a esa gente. Contra los poderes espirituales que engañan al mundo para que el mundo se oponga a Cristo y a su iglesia. El salmista identifica a estos malos como personas que odian a Sión. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Aquí hay dos expresiones interesantes que necesitamos aclarar. La primera de ellas es que sufrirán vergüenza. La palabra vergüenza en la Biblia no tiene la misma connotación que tiene hoy para nosotros, ¿ok? En la Biblia, este término suele encerrar la idea de una desgracia pública o confusión. Una persona que sufre vergüenza en la Biblia es una persona que se siente confundida o que públicamente sufre una desgracia. Es como cuando una persona espera algo, pero se decepciona de los resultados obtenidos. Hay un pasaje que me encanta, estudiando el texto, que está en Jeremías 14, versículo 3. Jeremías 14, versículo 3 dice: los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Eso es sufrir vergüenza en la Biblia. Avergonzarse en la Biblia es hacer algo con el propósito de tener un resultado y de repente no obtienes eso. Y el Salmo lo que nos está diciendo es que la gente que odia a Sión, y cambie la palabra Sión por el pueblo de Dios, la gente que odia al pueblo de Dios va a sufrir vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque se empeñan con todo su corazón en destruir y desaparecer a la iglesia y lo que sufren es vergüenza. Porque mientras más la combaten y mientras más la castigan, la iglesia más se multiplica. La iglesia más crece, más se aviva. Eso produce confusión. Déjeme decirle que eso tiene que volver loco a la gente. Nunca se ha visto discutiendo con una persona acerca de un tema acaloradamente, pensando que tiene toda la razón. Y le dice, tú vas a ver, de aquí a un tiempo tú vas a ver como lo que yo digo es verdad. Y pasa el tiempo y el tiempo demuestra todo lo contrario. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo se siente? Avergonzado. ¿Por qué? Porque esperó algo que nunca recibió. Eso es lo que va a pasar con la gente que odia la iglesia, que odia el evangelio,
que se oponen a Cristo, esa gente va a sufrir vergüenza porque van a pensar que las cosas que hicieron de la manera que hicieron les iban a dar buenos resultados, pero en realidad recibieron todo lo contrario. Pero también la Biblia dice que esta gente va a caerse para atrás. Otra expresión que hay que aclarar. En la Biblia, cuando nosotros encontramos esta expresión caer atrás, esa es una expresión en hebreo que se utiliza en muchos pasajes y da a entender la idea de un retroceso. Cuando la persona cae hacia atrás, lo que hace es retroceder. Es cuando alguien ha avanzado, pero de repente vuelve a la posición anterior experimentando una pérdida en lo que ha logrado. Y quiero que entendamos esto. Quiero que entendamos que la gente que ataca a la iglesia y ataca el evangelio y se opone al pueblo de Dios, piensa que está logrando cosas. Porque cerramos tantas iglesias, porque impedimos tal cosa, impedimos más cual cosa, y piensa que logra algo, pero la Biblia dice que esa gente va a caer hacia atrás. ¿Sabe qué va a pasar? Que todo lo que aparentemente pensó que había logrado, lo va a perder. Como cuando alguien empieza un negocio y ha invertido y piensa que ha avanzado y de repente lo pierde todo en un día y vuelve al punto inicial. Eso es caer hacia atrás. Dice Isaías capítulo 42, versículo 17. Isaías 42, 17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. La gente que confía en ídolos, la gente que tiene otros dioses, dice que serán vueltos atrás y en extremo confundidos. Porque una persona cuando cree en un ídolo, cuando se busca un ídolo, ¿por qué lo está haciendo? Bueno, porque piensa que va a avanzar, que va a prosperar en la vida. Estaba en un punto de su vida y le dijeron, oye, a ti lo que te hace falta es hacerte tal cosa, tener tal cosa, hacer tal cosa. Y la persona lo hace y empieza a avanzar en ese camino. Pero la Biblia dice que la persona que toma ese camino va a volver atrás. Eso significa que después de haber estado un tiempo en la idolatría, ¿sabe de qué se va a dar cuenta? Que no ha logrado nada en su vida, que no ha ganado nada en su vida y que posiblemente no está en el punto donde empezó en la idolatría, sino que está más atrás todavía. ¿Cuánta confusión no puede tener esa persona? No puede sentirse una persona confundida pensando que ha dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo y tantos recursos a algo que lo tiene en el mismo punto. Hermano, pero esa palabra es para nosotros, los hijos de Dios. Cuando empecemos a ver la gente que se opone al evangelio y por algún error nuestro comencemos a pensar de que esa gente está prosperando. Yo quiero que tú recuerdes que la gente que no ama a Dios nunca prospera, siempre vuelve al mismo punto. La gente que no ama a Dios nunca avanza en la vida porque siempre regresan al mismo punto. Y pueden tener muchas cosas materiales y pueden tener muchas cosas buenas y cosas que quizás le den alegría y regocijo, pero todo eso es pasajero porque al final vuelven al mismo punto. Isaías 55 dice, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque hay personas que creen que recibir el Espíritu Santo y recibir la gracia de Dios es caerse para atrás. Y la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que quienes se caen para atrás
no son los que creen en Dios. Los que se caen para atrás son los enemigos de Dios. Los que se caen para atrás son los que escogen un camino diferente a obedecer la palabra de Dios. Isaías 55 me está diciendo que yo oí lo que Dios me quería decir y no fui rebelde ni me volví atrás. Cuando una persona se opone a la voluntad de Dios y cuando una persona se opone a la palabra de Dios, esa persona cae atrás, retrocede un paso en su vida, porque teniendo la oportunidad de seguir hacia adelante, hacia el conocimiento de Dios, lo que ha hecho es todo lo contrario. Lo que ha hecho es retroceder, alejarse cada vez más de lo único que le puede dar la verdadera salvación. Los hijos de Dios, según Hebreos, no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos en la gracia de Dios. Los hijos de Dios no somos de los que nos caemos para atrás, porque no somos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados en Jesucristo. Por lo tanto, yo no creo en que una persona cuando recibe el Espíritu de Dios se cae para atrás. Una persona cuando recibe el Espíritu de Dios, lo que le sucede es que posiblemente se quebrante llorando, porque reconozca lo miserable que es delante de la presencia de Dios y cuánto necesita de Dios. La Biblia declara que estas personas que van a ser confundidas y van a regresar atrás no tendrán resultados. El Salmo 129 nos dice en el versículo 6, serán como la hierba de los tejados. Yo creo que esa es una ilustración que todos conocemos, ¿sabe? Cuando hay un techo que es un poco viejo, a veces en el techo, porque ha estado lloviendo mucho y ha habido una circunstancia climática favorable, sale como una hierbita en el techo. Pero la pregunta es esta: ¿qué va a pasar con esa hierba cuando salga el sol y le dé fuerte? Dice, será como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. La hierba de los tejados me recuerda a la parábola del sembrador. Una de estas semillas que el sembrador lanzó, dice que cayó entre piedras. Y la semilla brotó y la planta creció. Pero dice que cuando salió el sol y le dio a esa planta, la planta se secó porque no tenía, ¿qué cosa? No tenía raíz. Y Jesús habla de que estas personas son el tipo de persona que oye la palabra y la recibe con gozo, pero como no profundiza en su vida y en su experiencia con Cristo, cuando vienen los problemas y cuando vienen las tribulaciones y cuando vienen las aflicciones, ¿qué es lo que le pasa? Se seca y se muere. Bueno, así pasa muchas veces con la gente que nos está haciendo la vida imposible por ser hijos de Dios. Si usted tiene una persona en su centro de trabajo o en su escuela que le tiene el dedo puesto encima, como decimos hablando en buen cubano, y no lo deja vivir y se burla constantemente de usted y lo está azotando constantemente por su fidelidad a Jesucristo, puede que usted comience a pensar que esa persona está ganando autoridad o está ganando superioridad sobre usted. Pero la Biblia nunca describe a ese tipo de persona como un árbol frondoso y fuerte. La Biblia le recuerda a usted que esa gente le quiere dar a usted la impresión de que son fuertes, pero no lo son. Porque son como la hierba que crece en el tejado, que cuando sale el sol se seca. ¿No es curioso que los abusadores en la escuela muchas veces son la gente que más inseguridad tienen en la vida? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿No se ha puesto a pensar que la gente que muchas veces le está haciendo la guerra a la iglesia y al cristianismo y al evangelio son la gente que más inseguros viven en esta vida y más infelices son? El Salmo 1:4 dice que los malos son como la paja que se lleva, ¿qué cosa?
el viento. No te dejes engañar por la apariencia de quienes amenazan tu fe. Para Dios son solo hierba verde que se seca. No te dejes intimidar por la presión que otros hagan, porque tú eres cristiano. Para Dios son solo hierba verde que se seca. No prosperarán. Esta gente no son objeto tampoco de la bendición de Dios. Dice que ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. A esa gente nunca se le va a poder decir algo así. Qué fuerte contraste con quienes temen al Señor. Porque dice el Salmo 128 que el hombre que teme al Señor es bienaventurado. Y también dice el Salmo 128 en el verso 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Qué diferencia? La persona que teme a Dios recibe bendición de Dios. La persona que no teme a Dios, que odia al pueblo de Dios, nunca recibirá bendición de parte de Dios. Quienes no bendicen al pueblo de Dios no pueden ser objeto de las bendiciones de Dios. Dios lo estableció muy claramente en Génesis 12, los versos 2 y 3, cuando dijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Este salmo hace un eco muy fuerte, pero en un sentido opuesto, por supuesto, a la historia del libro de Ruth. En la historia del libro de Ruth nosotros encontramos a una mujer moabita que viene a vivir en Israel. Y cuando llega a Israel con su suegra, la suegra le dice, hay que buscar alimentos, así que llégate a alguno de los terrenos donde están segando y mira a ver si puedes coger algo. Y ella, sin saberlo, llega al terreno de un pariente cercano de Noemí. Este pariente se llamaba Boz. Y estaban recogiendo el grano, pero estaban recogiendo abundantemente, no como el Salmo 129 dice que no se puede recoger nada de la gente que odia al pueblo de Dios. En el campo de Boz estaba recogiendo abundantemente porque Boz era un hombre temeroso de Dios. Y fíjense, si era un hombre temeroso de Dios, y a este punto es al que yo quiero hacer referencia, que cuando Boz llegó al campo, ¿sabe cómo fue que le recibieron sus criados? Le recibieron con una bendición. El Señor te bendiga. Cuando una persona teme a Dios, esa persona es objeto de la bendición de Dios. Pero cuando una persona no teme a Dios y se opone a Dios, esa persona no puede esperar bendición de parte de Dios. Termino citando dos textos preciosos, porque tenemos una pregunta que responder. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que responder? ¿Cuál es la pregunta que tenemos que responder? ¿Vale la pena temer a Dios? Quiero citarte Mateo 10, 28. Si te da miedo la gente que se opone al Evangelio, quiero recordarte lo que dice Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mira, teme a Dios y no a los hombres. Porque los hombres pueden destruir nuestro cuerpo, pero no pueden destruir nuestra alma. Pero Dios sí puede echar nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Sí lo puede hacer. Así que teme a Dios. Y si aún así este texto no te habla, quiero darte otro texto también. Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39 nos dicen lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, y este es el destino de la iglesia, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ese es el destino de la iglesia. La iglesia es un grupo de ovejas destinadas al matadero por causa de Cristo. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo, ningún siervo puede ser mayor que su Señor. Y si a mí me han hecho estas cosas, a ustedes también se las harán. ¿Dónde está nuestra esperanza? Dice el verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vale la pena temer a Dios? Sí vale la pena temer a Dios. Porque aunque estemos pasando por momentos difíciles, y aunque tengamos personas que se han encaprichado en desaparecer la iglesia y el evangelio, esa gente ya está derrotada. Dios es justo. La historia ha demostrado que Dios siempre ha librado a su pueblo y lo seguirá haciendo. Y la historia va a demostrar otra cosa más porque Dios es justo. La historia va a demostrar que la gente que odia al Señor y a la iglesia no prosperará. ¿En qué bando quieres estar tú? ¿En qué lugar quieres estar tú? ¿Quieres ser de la gente que ame a Dios y esté dispuesta a sufrir por Él? ¿O quieres ser de la gente que odia al Señor y va a tener que enfrentar un destino final triste, vergonzoso, de confusión, sin prosperidad? Yo te puedo asegurar que el costo de seguir a Jesucristo es alto. No te voy a mentir, no te voy a engañar. Seguir a Jesucristo requiere un costo alto. Pero te quiero alentar también con esto. Si alto es el precio de seguir a Jesucristo, mayor todavía es el beneficio de hacerlo. Se gana más sufriendo por Cristo. Se disfruta más sufriendo por Cristo. Yo digo que sí vale la pena temer a Dios. Si tú aún no temes a Dios, si tú aún no has puesto tu confianza en el Señor, este es el momento de que puedas meditar seriamente en esa decisión. Dios es justo. Y como Dios es justo, Dios cortó mis cadenas, rompió mis cadenas, rompió las cuerdas que me ataban. Yo era un miserable antes de conocer a Jesucristo. Yo vivía con miedo antes de conocer a Jesucristo. Y ahora no tengo miedo, no porque sea el tipo más guapo que existe en este mundo. Posiblemente yo no inspire miedo a nadie, excepto a mis estudiantes en el seminario. Pero mi valor no viene de mí. Mi valor no viene de mi carácter. Mi valor viene de saber que todas las cosas que yo pueda enfrentar de aquí en adelante ya están en las manos de Dios. No tengo miedo porque sé en manos de quién está mi vida. No tengo miedo porque sé en manos de quién está mi futuro.
y no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el hombre está en manos de Dios. Yo quiero que tu vida esté en manos de Dios. Yo quiero que te rindas al Señor, porque no podemos vivir sin Dios. No vivas teniendo más miedo. Pon tu confianza en Jesucristo. ¿Alguien en esta mañana quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Vivir en el temor de Dios y no en el temor de los hombres? Si es tu deseo, simplemente levanta tu mano para poder orar por ti. Alguien, Dios le bendiga. Dios quiere que usted viva en el temor de Él. Alguien en esta mañana desea vivir en el temor de Dios. El Señor quiere hacerlo. Dios te bendiga allá arriba. Dios te bendiga allá arriba. Te vi. Dios te bendiga. Dios te bendiga también. El temor de Dios es la mejor forma de vivir. El Señor siempre obra para bien en nuestras vidas. Alguien más en esta mañana que siente que necesita cambiar su vida. Que Dios cambie su vida. Dios le bendiga. Vive en el temor de Dios, no en el de los hombres. El que teme a Dios recibe la bendición de Dios. Vamos a orar y dar gracias a Dios por estas vidas que dieron testimonio. Padre, gracias por esta mañana y gracias porque tú nos amas con un amor infinito. Tu amor por nosotros es grande y es un amor inexplicable. Y sabemos, Señor, que el haber decidido amarte a ti, seguirte a ti, nos ha puesto en una situación vulnerable en este mundo. Porque este mundo no te ama, este mundo no quiere saber de ti. Pero no solamente se conforma con no querer saber de ti, sino que no quiere tampoco que se sepa de ti. Y nos encomendamos a tu cuidado y a tu gracia, porque es en tus manos, en tu gracia, en tu misericordia que estamos seguros. Y que hemos encontrado que vale la pena temerte a ti, Señor. Por eso rogamos y suplicamos por esas vidas que levantaron su mano en esta mañana. Por esas vidas que reconocieron que aunque el precio puede ser alto, Señor, más grande es el regalo que tú nos tienes si decidimos creer en ti. Si decidimos hacer a un lado nuestros temores. Ruego, Señor, por esas vidas que levantaron sus manos, para que tengas misericordia de ellos, para que experimenten tu bendición, para que tu gracia se derrame en sus vidas, para que ellos puedan recibir vida eterna. Ruego por esas manos que no levantaron hoy, porque ellos también necesitan reconocer que tienen necesidad de ti. Ten misericordia de ellos. Bendice a tu iglesia ahora y siempre como has prometido. Confiamos en ti, esperamos en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén, Señor.